Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presenta Portavoz Noticias. ¿Cómo están amigos y amigas de Portavoz Noticias? Damos inicio a una nueva entrevista del día domingo aquí en nuestro noticiero. Hay bastante que conversar, ¿no? Porque muchas veces hablamos de la energía que necesitamos para realizar nuestras distintas labores diarias, pero pocas veces hablamos del cuidado de las respectivas horas de sueño dormidas, de la higiene del sueño y de todo lo que implica el buen dormir. Pero para hablar un poco más en profundidad respecto a estas materias, en cómo afectan las horas de sueño a nuestro cuerpo, vamos a conversar con el académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, el doctor Andrés Glasinovich. Doctor, ¿cómo está? Muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas tardes y muchas gracias por la invitación para conversar este tema tan interesante y que está tan en boga, en especial en esta época. Tan importante, doctor, conversar estos asuntos porque vivimos en una sociedad hiperconectada en el que tenemos tantos estímulos que me parece que cada vez vamos pateando más la hora de dormir, la hora del sueño y se nos va olvidando lo importante que es acumular una buena cantidad de horas dormidas, ¿no, doctor? Efectivamente, existe una evidencia muy contundente que la gran mayoría de las personas, hablando ya de los adultos, requerimos al menos 7 horas de dormir de manera efectiva. Los estudios hablan de 7 a 9 horas, pero el mínimo para tener en mente como punto son 7 horas. Y el sueño tiene funciones esenciales a nivel cerebral, físico, salud mental, cardiovascular. Entonces, dormir bien es fundamental en la vida. Perfecto, doctor. Yo creo que ya vamos a tener que entrar de lleno a desentrañar un poco este buen dormir, entender las diferencias también entre el dormir y el descansar, que asumo que van a ser puntos que vamos a tocar a lo largo de esta entrevista. Pero de lleno, ¿no? Usted dijo que entre 7 y 9 horas es lo recomendable de horas de sueño que uno debería tratar de conseguir al día. ¿Eso es por ley? ¿Se aplica en todos los casos? ¿Hay gente que necesita menos horas de sueño para ser un ser humano funcional? Cuénteme un poco al respecto de ese punto, doctor. Bueno, la verdad es que los dormidores cortos, adultos que requieren menos de 7 horas, la verdad son muy pocos. Está estudiado que no son más de un 5% de la población. ¿Ya? Y aquellos que necesitan más de 9 horas también es un pequeño grupo. ¿Ya? Muy importante acá que no solamente las horas que duermo dormir, sino que también es súper importante la eficiencia del sueño. ¿Ya? Porque hay personas que efectivamente creen que duermen eso, pero muchas veces, sobre todo adultos con factores de riesgo, sobre todo como la obesidad, pueden tener apneas del sueño y la apnea del sueño genera micro despertares, evitando llegar a etapas más profundas del sueño donde realmente descansamos. Entonces hay personas que creen que pueden dormir 7, 8 horas, pero no lo están logrando y solamente se quedan en estas etapas superficiales porque los ronquidos y el evitar que pase el flujo de aire no logran dormir bien. Uy, ahí tocó un punto que me llamó bastante la atención, doctor. Yo no lo había escuchado anteriormente. No sabía que esas apneas generaban micros despertares, que a fin de cuentas, lo que dice usted, ¿no? Uno siente que durmió y puede ser quizá un llamado alerta para toda la gente que sufre estas apneas del sueño, de entender que en el día a día se sienten más cansados y digan, oh, me siento cansado, siento el cuerpo pesado, la cabeza agotada. Pero ¿qué pasa si estoy durmiendo la hora necesaria? El punto es que no entran en las fases del sueño correspondientes para efectivamente entrar en este ejemplo y en este caso donde sí hay un real descanso, ¿no? Claro. Entonces, a ver, cualquier persona que tiene ronquidos de manera recurrente, despertarse y sentirse no descansados, ¿ya? No sentir que como que me faltó 2 horitas, 1 horita más, y les cuesta levantar. O la persona que después del almuerzo, o ya tipo 7 y 8 ya no da más y necesita ir a la cama porque su cuerpo le pide entrañablemente dormir. Eso le digo, no es parte del envejecimiento normal o fisiológico. De hecho, muchos pacientes adultos mayores creen que es parte de la vejez, pero eso no, son señales, signos que nos dicen que puede haber alguna enfermedad de base dentro de la más común, digamos, que es la apnea del sueño, pero existen otras, como por ejemplo el llamado síndrome de piernas inquieta, el bruxismo, problemas periódicos de extremidades inferiores, pero yo le invito a consultar a esas personas que no logran dormir lo que corresponde y no logran el descanso adecuado. Sí, porque más encima
ante la falta de estas horas de sueño o ante la mala calidad de esas horas de sueño en las que efectivamente pudieron dormir, muchas veces empieza este cálculo matemático de intentar compensar, ¿no? Ya dormí 6 horas en la noche, pero duermo 2 horitas en la tarde para intentar recuperar. ¿Qué es lo que comúnmente entra en el cerebro y en la cotidianeidad de las personas? Pero lo que hablábamos antes, ¿no? El sueño prolongado es lo que permite ingresar en las distintas fases del sueño que termina dando estos efectos beneficiosos para la salud. Entonces, no termina siendo tan conveniente el ir repartiendo las horas de sueño a lo largo del día, ¿no? La verdad es que la principal recomendación es que el sueño no nos debería pedir el cuerpo esta llamada siesta. O sea, la recomendación para un buen dormir es evitar la siesta. Sin embargo, en personas que no tienen problemas y viven descansados y es rico, ojalá limitar esta siesta a no más de 30 minutos. Esa es como la recomendación de expertos con respecto a esto. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no exceder de esos 30 minutos, doctor? Porque en el fondo se habla mucho de estas power naps y demás, pero a fin de cuentas es lo que hablamos ahora, ¿no? Uno tiene que mirar la siesta como un gustito que no es parte de lo que se espera de tu horario base del dormir, pero ¿por qué no más allá de media hora? Para los que son buenos para quedarse pegados en la cama, ¿cuál es el efecto controversial que pueda generar esto? Bueno, ahí me gustó mucho que esto también se habla mucho del llamado power nap. Y una real power nap es cortita. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa si nos excedemos de ese tiempo? Como que engañamos un poquito a nuestro reloj biológico interno. Entonces, las personas ya, cuando por ejemplo dormimos más de una hora, ya luego de eso la levantada cuesta mucho y hay un cansancio importante y después a la hora que nos corresponde dormir, pensemos ya después de las 9 10 de la noche, la persona está hiperalerta. Entonces, estas siestas prolongadas tienen el sueño de engañar, tienen el riesgo de engañar nuestro reloj biológico, que la idea es que converse con nuestro reloj social. Por eso que habitual, que el reloj social, digamos, es lo que hacemos en el día a día en general, las luces, el ambiente, todo eso. Claro, pero no mal acostumbrar la siesta como algo de la rutina diaria, sino que lo que decíamos, ¿no? Ese gustito de vez en cuando, cortito, aprovechar que uno tenga esa tarde libre, pero no quedarse esclavizado por la siesta de lunes a domingo. Claro. Y que el cuerpo te obligue o necesite pedir una siesta es una señal de alarma que tal vez la persona no está requiriendo el descanso que requiere en la noche cuando no corresponde. Sí, doctor, bajo ese mismo margen, en mi caso fui de aquellas personas esforzadas que en este país tienden a trabajar en el horario donde la gente tiende a dormir, ¿no? Tuve esos turnos de 5 de la mañana en algún momento y quiero usar mi caso personal para llevar esta pregunta. A mí me costaba mucho tratar de conciliar varias horas de sueño. Entenderemos que dormirse a las 10 de la noche no siempre es tan fácil y tener que levantarse a las 4 de la mañana torna todo un poco complicado. Para aquellas personas que viven un poco contrarreloj y que lamentablemente no pueden completar esas horas de sueño porque no se les da básicamente, ¿qué tips, qué recomendaciones se les puede dar? Porque efectivamente con el paso del tiempo sí se siente ese agote mental y físico que habíamos conversado y que uno tiene que saber cómo sopesar, ¿no? Uno no puede despertarse más tarde porque va a llegar tarde al trabajo. Entonces, ¿cómo uno o cuáles son las técnicas para que esa gente que funciona contrarreloj pueda tener un buen descansar? Muy bien. Existen varios tips, como hablas, para lograr compaginar la vida, porque, o sea, a ver, esto de los turnos, la verdad, no viene propio de la naturaleza humana. Hay gente que lo tolera mejor que otro. Los turnos, yo personalmente, igual que tú, no tolero bien. De hecho, estoy en una especialidad que habitualmente no hacemos turnos nocturnos, pero el buen dormir va muy de la mano de ciertos hábitos y también del ambiente. ¿Ok? Entonces, si por X cosa y tu vida tienes que hacer turno, es fundamental lograr dentro de lo posible las llamadas higiene del sueño. ¿Ya? ¿Qué consiste en esta higiene del sueño? Primero, el ambiente donde nos dormimos. Ojalá que sea algo más bien silencioso. Importante, la temperatura es fundamental, parte del sueño. Ir bajando un poquito las luces, sobre todo unos 40 minutos antes, todo lo que es pantalla, tratar de bajarlo y por último, si alguien quiere leer, bajarle la intensidad de la luz
al celular, porque si uno, pero lo ideal es bajar las pantallas 40 minutos antes. Todo lo que son estimulantes, sobre todo antes de dormir, no son buenos. Ojo, no es solamente la típica energética o el café que conoces, pero ojo, el té, la teína y también la típica Coca-Cola. A veces hay gente que le genera más actividad, pero personalmente a mí me pasa incluso con la llamada Coca-Cola. También es muy importante no comer tan pesado, ya, porque eso puede generar eh, también estos problemas, y es clave tener una buena salud mental. Y para proteger la salud mental, que es un factor de riesgo para tener un sueño disruptivo, hay estrategias como el mindfulness, que es un tipo de meditación, y también el ejercicio. El ejercicio para todas las personas con problemas de sueño, un ejercicio idealmente matinal, si es que no se puede, también puede ser la tarde, pero lo ideal es matinal para lograr un buen dormir. Que básicamente ahora estábamos hablando de distintos factores que la temperatura, la alimentación, el consumo de azúcar o cierto carbohidrato antes de la hora de dormir, pero fuera de esas condiciones que son más manejables por uno, por decirlo así, ¿qué es lo que lleva a que a fin de cuentas termine todo el día laboral en el que nos movimos, nos activamos y trabajamos y nuestro cuerpo no se siente cansado para poder empezar a dormir? Uno tiene que entrar a hacer un esfuerzo por dormirse. Excelente la pregunta. A ver, ahí lo entendí. A ver, sentirse cansado o fatiga, que es una de las principales consultas por lo cual llega la gente a la consulta, y la mayoría cree que con unas vitaminas del complejo B esto se le va a pasar, y no es así. A ver, cuando vivimos cansados, probablemente lo más común son los llamados trastornos del sueño, ¿ya? Trastornos del sueño, ya sea tipos de insomnios, apneas del sueño, eso es lo número uno. Pero hay otras cosas que nos pueden provocar cansancio. Muy común las enfermedades de salud mental. Estar estresado, que la cabeza esté ahí mucho rato, eso da cansancio. Y también los estados, sobre todo del ánimo, estados depresivos, pueden provocar cansancio. Hay otras cosas que la gente cree es cansancio, pero ojo, sobre todo las personas mayores pueden tener riesgos, problemas al corazón o al pulmón, que genere esta sensación como, pero un cansancio más así como de aire. Otras causas bastante común de lo que vemos esto del cansancio son enfermedades metabólicas. Por ejemplo, alguna inflamación del organismo, por ejemplo, algún cáncer, una diabetes descompensada, puede expresarse en una persona como estamos cansados. Entonces, si se logran quedar con que vivir cansados es algo recurrente, no algo excepcional, porque todos realmente tenemos mal día, nos cuesta quedarnos dormidos, pero si es algo recurrente en su vida, los invito a consultar a un médico con competencias para ver este tema, hacer un buen chequeo médico, hacer un buen examen físico, cosas tan simples como de repente mirarle la garganta, que abra la lengua y haga así, para ver cómo tiene el flujo aéreo. El flujo de la vía aérea es fundamental para llegar a un buen diagnóstico, porque los tratamientos, las recomendaciones se basan en llegar a un buen diagnóstico, y digamos que para que la gente conozca el estándar de oro de los exámenes para evaluar cómo está la duración, la calidad y el tipo de sueño, es el llamado polisomnograma, ya que es un examen que está cada día más disponible, sobre todo a nivel, tiene también copago FONASA, que se llama Estudio del Sueño, así se llama, y a veces los médicos solicitamos este estudio para lograr confirmar la razón de por cuál estamos tan cansados. Perfecto. Con estas recomendaciones sobre el buen dormir tenemos mucho que conversar todavía. Nos vamos a un pequeño corte comercial y ya volvemos con más entrevistas el día domingo aquí en Portavoz Noticias. Si recibes esta alerta SAE, debes evacuar con toda tu familia. Lleva a tus mascotas y mochila de emergencia. No olvides dejar puertas y ventanas cerradas. Y una vez afuera, evacúa por zonas seguras, siguiendo siempre las indicaciones de las autoridades. Ante una emergencia de incendio, evacúa inmediatamente. Y recuerda que las vidas son lo primero. CONAF, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Si recibes esta alerta SAE, debes evacuar con toda tu familia.
Lleva a tus mascotas y mochila de emergencia. No olvides dejar puertas y ventanas cerradas. Y una vez afuera, evacúa por zonas seguras, siguiendo siempre las indicaciones de las autoridades. Ante una emergencia de incendio, evacúa inmediatamente. Y recuerda que las vidas son lo primero. CONAF, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Ya estamos de vuelta después de un pequeño corte comercial y hablábamos de lo importante del buen dormir, de la higiene del sueño y todos esos puntos, tips, secretos, mitos, verdades. Estamos con el académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, el doctor Andrés Glasinovich. Doctor, ya hemos tocado diversos puntos, hemos visto diversos frentes respecto al buen dormir. Y yo quería preguntar a aquellas personas que buscan esas estrategias para conciliar el sueño, erróneamente probablemente, aquellas personas que antes de acostarse deciden tomarse una copita de vino, aquellas personas que deciden consumir sin receta previa ciertos suplementos para tratar de conciliar el sueño. ¿Cómo se mueven estas técnicas, estrategias? ¿Cuál es el daño que podría provocar? Y si a fin de cuentas realmente termina siendo algo útil o inútil para conciliar un buen dormir. Excelente pregunta. Y no es raro verlo en la consulta, que las personas que tienen dificultades para conciliar el sueño, una copita de vino, alguna cosita para relajarlo, pero sí que quiero que sepa la gente que está muy demostrado que el alcohol en sí es un disruptor del sueño. ¿Ok? Puede que al principio favorezca un poquito la conciliación, pero en fin de cuentas hace que el sueño, en términos simples, sea poco eficiente. Por eso la persona que bebe mucho alcohol en la noche, al otro día siente que está cansado. Y con respecto a los medicamentos para el dormir, efectivamente los medicamentos tienen riesgo, en especial en adultos mayores, más frágiles o con polifarmacia, riesgo de caída, los típicos familia de las benzodiazepinas, típico alprazolam, clonazepam, y los de la familia Z, los hipnóticos como zolpidem o zopiclona, tienen riesgos como por ejemplo crear dependencia, generar problemas de somnolencia, interrumpe el sueño fisiológico natural. Así que quiero que sepan que hoy en día la primera línea en personas con insomnio, que no hay una enfermedad detrás de fondo, le llamamos nosotros insomnio primario, son las medidas de higiene del sueño, que yo expliqué hace un ratito, y el estándar ideal son las llamadas que se llaman técnicas cognitivo-conductual y de insomnio, que consisten en tres grandes cosas: higiene del sueño, técnicas de favorecer la respiración y meditación, y por último, ¿cómo se llama? Estrategias cognitivo-conductuales, que esto en general habitualmente se ve con una psicóloga del sueño, para eliminar estas creencias y distorsiones con respecto al sueño. Entonces, eso se ha demostrado que es más efectivo y más seguro que muchos fármacos. Y si uno ve cualquier guía clínica, esa es la primera línea. Y básicamente los fármacos los dejamos como una segunda línea. Y ojalá de usarlo, que a veces hay que ocuparlo el menor tiempo posible. Y siempre recetados por un médico, por un especialista, no autorrecetarse en la casa de una pastillita para dormir bien, porque a fin de cuentas el daño que van a terminar haciéndose, el daño hepático, el daño en plano general, va a terminar siendo mayor al beneficio que le va a generar las horas de sueño que sí puedan conciliar. Y lo otro que pasa también con ciertos fármacos, bueno, no solo con los ciertos fármacos, yo lo he notado, por ejemplo, cuando uno duerme horas de más, es ese sentir del despertarse cansado. Sentir que uno durmió, pero despiertas como que te pasó un camión por encima. Y uno se pregunta, ¿qué pasó acá? ¿Por qué no descansé? ¿Por qué mi cuerpo se siente tan pesado si dormí 12 horas? ¿Por qué se da eso, doctor? Bueno, cuando uno duerme más allá de las horas que corresponde, más allá de 9, 10 horas, que a veces todos hemos hecho eso, sobre todo en periodo de vacaciones, cambia la arquitectura del sueño normal y hay una etapa del sueño que se llama la etapa del sueño REM, ya, en el cual se llama REM porque los ojos se mueven rápidamente. Es una etapa de gran actividad cerebral e incluso, no sé si han notado que cuando esto duermes demasiado, sueñas mucho. Entonces esa actividad cerebral es tan importante que logra que al cuerpo como que se nos desordene el reloj biológico y finalmente nos pasa algo casi paradójico, que terminamos más cansados.
Así que por eso no solamente hay un mínimo de dormir, sino que también hay un máximo. ¿Qué me pasa a mí en muchos pacientes? Que de repente esto no es fácil. Entonces yo recomiendo que estas personas que de repente no tienen freno ni para el muy poco y para el poco, ocupen las herramientas que tenemos hoy en día. Yo personalmente ocupo el despertador y pongo mi alarma. Ya yo trato, algo que yo hago, yo tengo una alarma media hora a la hora que yo debería dormir para dormir al menos 7 u 8 horas. Y también el post, o sea, siempre hay que evitar esto de pasarse demasiado y también poner alarma despertador porque no es bueno sobredormir. Sí, y nos vamos al otro lado de la cancha, del sobredormir a esas noches largas en vela donde uno básicamente salió a convivir con amigos, algún evento social y se quedó hasta tardes, horas de la noche, que probablemente eso se suma a una mala alimentación que también se sumó como parte de la actividad, como parte del evento. Aparecen estos secretillos, ¿no? Como si es que las horas de sueño se recuperan, que si uno estuvo saliendo hasta las 4 de la mañana, duerme hasta las 12 del día. ¿Uno puede recuperar ese sueño perdido o de frentón es un sueño que no se recupera? Uno ya tomó la decisión de salir, de no dormir y hay que hacerse cargo de eso. Exacto. Mira, estos mitos que tú hablas es algo que lo vemos en el día a día, en la consulta. Y a ver, esto de recuperar el sueño, eso, no sé si has visto a alguien que van a tener un hijo, oye, aprovecha de dormir ahora porque después no vaya a poder. Eso no es tan así. A ver, mi recomendación es que si ya cayeron en esto de dormirse tarde por un evento social, etcétera, lo fundamental es tratar de evitar cambiar esta rutina. O sea, si la persona siempre se despierta, por ejemplo, a las 8 de la mañana y por X cosas se duerme a las 11, pero esta vez se durmió a las 2 de la mañana, igual hacer lo posible por despertarse a las 8. Y si además de eso uno va a sentir cansancio, tratar de hacer ejercicio. El ejercicio energizante. Y hacer lo posible para no dormir siesta. Pero si llega un momento que el cuerpo le pide una siesta, ojalá que no supere los 20, 30 minutitos. Ya, esas son las cosas. Pero esa cosa, no, es que tengo que dormir más y toda esa cosa, hay que tratar de escuchar a nuestro reloj biológico interno y ser lo más rutinario posible. Doctor, qué bueno que tocó lo del reloj biológico, perdón, me trabé, porque yo tengo una duda importante ahí. Yo siento que es algo que se va dando cuando va pasando la edad, van pasando los años. Llega un momento en el que hay ciertas personas que pareciera ser que estandarizan estos horarios por sí solos, ¿no? O sea, es un poco lo que veníamos hablando de la rutina. Yo si salgo un fin de semana y me quedé hasta tardes, horas de la noche, probablemente voy a estar despierto a las 9 de la mañana igual ese día domingo, haya llegado a la hora que haya llegado. Y yo siempre me he preguntado por qué se da esto. Yo no me quejo, a mí me gusta despertarme temprano un domingo, aprovechar el día, pero siempre me ha llamado la atención como el contraste entre las personas que pueden seguir su rutina normal y aquellas personas que salieron y lo que hablábamos, ¿no? Se quedaron hasta las 3 de la tarde del día siguiente en cama, totalmente inútiles respecto a la funcionalidad del día a día. Lo encuentro algo muy llamativo, doctor. Sí, bueno, en esta línea del reloj biológico existen muchos mecanismos corporales de regulación de la temperatura, de secreción de hormonas. Sobre todo en la noche, en nuestro reloj biológico empezamos a secretar la llamada hormona melatonina. Y también en el día, el cortisol, que es una hormona así como que nos estimula, empieza a secretarse ya en las primeras horas de la mañana y todas estas cosas muy de la mano de la temperatura corporal y el intercambio entre el luz y la noche. Así que es fundamental, escuchar a este reloj biológico. Si, aunque por último te dormiste a las 3 y logras dormir 4 o 5 horas, despertarse a la hora lo más probable posible y hacer todas estas actividades que son, digamos, energizantes. Y no dejar que uno sea secuestrado por las sábanas, por el cubrecama, porque hay un asunto de voluntad también de que uno se despertó, vio la hora y sí, uno podría dormir 20 minutitos más, 30 minutitos más, pero si en el tramo de esos 10 segundos que uno vio la hora dice, ok, me voy a levantar, vamos a empezar el día. Básicamente uno empieza a funcionar, el cuerpo empieza a andar básicamente por sí solo. Por eso, para los que las sábanas nos agarran y se hace difícil la despertar, cosas así prácticas, la exposición luz, empezar a prender luces, o si no, abrir las cortinas. Eso es algo más o menos súper práctico que podemos hacer
Dentro de lo posible, siempre va a ser mejor, por último, sentarse en un verger, en una silla, etcétera, versus seguir en la posición acostado y ruido. Hay gente que ya el hecho de, al lado, si tenemos el celular, una radio, poner música, o por último, poner las noticias, poner, por ejemplo, el portavoz de ustedes, hay que no empiezan a hablar, pero que no nos venza esto. Y es clave mantener un horario, ojalá tratar de despertarse una hora similar y que estas cosas, eventos del fin de semana, no nos cambien esta rutina que se llama el ciclo circadiano. Perfecto. Doctor, para ir cerrando esta entrevista que hemos tocado varios puntos bastante interesantes sobre el buen dormir, me parece que enfoquemos la última pregunta que voy a realizarle en lo que implica básicamente el monitoreo personal de cada una de las personas que puedan estar sintiendo el hecho de que le están faltando horas de sueño. O sea, en el día a día, ¿qué son esos pequeños actos que me pueden hacer darme cuenta de que no estoy durmiendo las horas suficientes y que peor que eso, no estoy descansando las horas suficientes? No sé si es la pesadez física, la dificultad quizás para tomar decisiones, la fatiga al momento de pensar. ¿Qué es lo más común con lo que nosotros tendríamos que alertarnos para decir necesito descansar más? La primera señal es la percepción, más que el cansancio, me gusta la percepción de somnolencia excesiva durante el día. Es normal ya después de las 8, 9, tener algo de sueño natural, pero la percepción de somnolencia y, por ejemplo, a ver, pestañear, si nos sentamos durante el día, o por ejemplo, una sala espera al doctor y ya estamos así, eso a las 12 del día, eso no es fisiológico. O por ejemplo, en la noche, si ustedes antes en el pasado eran capaces de leerse un libro o ver una serie o algo a las 9 de la noche y ya aprenden eso y pasan un minuto y no logran ver una película, por ejemplo, esas son señales que nos tienen que preocuparse. Si usted ve a la pareja o a un familiar roncando, roncar no es algo fisiológico. A veces el roncar no solamente tiene que ver con una estrechez de acá, sino que a veces incluso por la parte nasal hay problemas, hay gente con rinitis alérgica o a veces el mismo reflujo que puede estar alterando el sueño. Así que, y muy importante lo que tú dijiste, un temita, la concentración. Mucha gente viene a la consulta porque está pensando que tal vez estamos partiendo por el Alzheimer, pero no dormir bien en la noche es un proceso fundamental en el cual nuestro cerebro almacena las cosas más importantes. Entonces, no dormir la hora suficiente genera desconcentración en el día y cuesta más o menos tomar decisiones, perdemos esta alerta cerebral, así que es fundamental el buen dormir para todas estas cosas. Perfecto, entonces con esas recomendaciones ya saben, varios puntos sobre la importancia de un buen dormir, de cuidar el ciclo circadiano, la higiene del sueño, es que terminamos esta entrevista del día domingo con el académico de la Facultad de Medicina en la Universidad de los Andes, el doctor Andrés Glasinovich. Andrés, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted y estos espacios de educación a la comunidad que yo valoro mucho, así que lo que necesiten el día de mañana, acá estaremos. Muchísimas gracias y con esto entonces damos por terminada una nueva entrevista del día domingo aquí en Portavoz Noticias. Recuerden que la información de las regiones la pueden encontrar a través de nuestra página web www.portavoznoticias.cl y que también nos pueden encontrar a través de las redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos y ya nos reencontraremos en una nueva semana con toda la actualidad informativa a lo largo de las regiones del país. Que estén muy bien. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile. Arcatel presentó Portavoz Noticias.